queremos escuchar de la voz de Homero Castañer, viceministro de Gobierno, el estado de la cuestión, el informe incluso con los datos que tenga de esta mañana sobre la situación social del país. Le agradecemos por aceptar este diálogo y por supuesto por entregarnos sus puntos de vista que consideramos valiosos a esta hora. Siempre con el cuidado que nosotros tenemos por decir que la paz pública es un bien preciado, que no lo debemos perder y que nos ha costado mucho trabajo alcanzar para seguir en democracia. Con esta premisa, viceministro Homero Castañer, muy buenos días a través de Ecuador Radio, Radio Quito, la voz de la capital, que gozan de confianza, credibilidad y años de prestigio periodístico. Le escuchamos para que se dirija a nuestra audiencia. Muy buenos días. Muy buenos días a usted, Gonzalo, buenos días a todos quienes nos siguen, un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, como usted lo menciona, no han sido días fáciles, no podemos ni siquiera llegar a medir o a catalogar un balance de qué es lo que ha sucedido, porque yo le diría que aquí todos perdemos, ¿no? Aquí todos perdemos. El país no necesita paralización, necesita reactivación. El gobierno del presidente Lasso es un gobierno que respeta las libertades, respeta la democracia, respeta las formas pacíficas de protestar, respeta la libertad de expresión, pero no se puede tolerar escenarios de caos, de violencia, de vandalismo, escenarios de caotizar el país. Mire, diariamente, contabilizado las pérdidas económicas que se dan en todo sentido, digamos casi a 100 millones de dólares. En este momento el Ecuador no tiene posibilidad de bombear casi 1.300 barriles de petróleo diario. Y ese dinero no es dinero que pierde el presidente, que pierden los ministros, es dinero que pierden los ecuatorianos, pierde el campesino que no puede sacar su leche al centro de acopio, el agricultor que no puede llegar con su cosecha al mercado, el estudiante que no llega a su casa de estudios, el trabajador que no puede llegar a su lugar de trabajo. La situación no se soluciona cerrando vías, quemando llantas, y por eso el presidente de la República ayer en una cadena nacional ratificó lo que se ha venido diciendo de parte del ministro Jiménez, del Ministerio de Gobierno, de los diferentes funcionarios de Estado, que aquí no se ha cerrado el diálogo con absolutamente nadie. Esa es una herramienta inagotable en una democracia y que estamos dispuestos a establecer una agenda de trabajo con los temas que les interesan a los protestantes, a la gente que se está movilizando, pero temas que construyen y no destruyen el país. Estamos dialogando con el viceministro de Gobierno, Homero Castañer. No se ha cerrado el diálogo, ha dicho el presidente, lo escuchamos desde el Palacio de Carondelet. Ha hablado también de la posibilidad de una mediación, Iglesia, Naciones Unidas y otras entidades de buena voluntad. Sin embargo, hay que reconocer que si bien es cierto no se ha cerrado el diálogo, tampoco se ha instalado todavía esa mesa de la que habló el presidente. Y también tenemos por otro lado la voz de las máximas autoridades de la CONAIE, que también escucharemos aquí más adelante, y que dicen que seguirán movilizándose hasta Quito hasta que no se acepten los 10 puntos. Parecen dos visiones encontradas, por supuesto los hechos de los últimos días violentos que el país civilizado rechaza, no se compadecen con la necesidad de trabajar, pero ¿cómo hacemos para que se acerque la posibilidad de una comisión mediadora que instaure una mesa de diálogo? Ya lo que se vaya tejiendo en esa mesa es un momento después, posterior, pero por ahora no se ha llegado a esa mesa de diálogo, a pesar de que ya escuchamos al presidente anoche decir, está abierto el diálogo, instalemos una mesa, aceptamos mediaciones de alto nivel. Por supuesto las mediaciones válidas, yo voy a dar mi opinión aquí, viceministro, no considero que la Asamblea, por sus condiciones de tensiones internas,
de bloqueos políticos de los últimos meses, es un mediador válido, a pesar de que hemos escuchado también a el vicepresidente que se titularizó como presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ofrecer como mediación. Pero, ¿cómo hacemos para acercar a esas partes al diálogo? Esa sería la pregunta. A ver, primeramente los diálogos no pueden ser con condicionamientos, con imposiciones ni con amenazas. Los diálogos tienen que ser francos, directos, equilibrados y con una agenda de temas. El movimiento indígena planteó desde el año pasado, recuerdo, yo fui delegado el 11 de junio a recibir de las manos del señor Issa este pliego de peticiones que ellos le llamaban mandatos. Temas, por ejemplo, y la ciudadanía debe saber, el primer punto hablaba de la derogatoria del decreto que subía mensualmente los combustibles en el país. Eso se ha derogado. Ya los combustibles están congelados desde más de 6 meses atrás. Pero ¿por qué habrá gente, perdone que le corte, señor viceministro, por qué habrá gente que cree que siguen subiendo todos los meses cuando lo único que sube es la gasolina súper, que consume un mínimo porcentaje de la población y que no incide en la economía? Los otros combustibles, como usted bien ha dicho, están congelados desde octubre. Creo que no se ha dicho en voz alta y con suficiente claridad para que llegue a todos los sectores. Porque hay gente que todavía repite, suben todos los meses los combustibles. Eso no es verdad. Siga usted, por favor. Así es, no es verdad. Ese decreto se ha derogado. El segundo punto que ellos plantean, por ejemplo, moratoria a todos los créditos del sistema financiero nacional. Eso no es viable, eso no es técnicamente ni siquiera una posibilidad, porque la ley no lo permite y pondría en riesgo a todo el sistema financiero nacional. El presidente, ¿qué es lo que hizo? Sacó los créditos a 30 años plazo, el 1%, un crédito que no hay en ningún lugar de Latinoamérica, para que sirva de oxígeno, especialmente a personas de las zonas rurales, campesinas. Se ha entregado casi 100 millones de dólares en ese crédito, para que pueda servir para... Esa es una alternativa, dice usted. Así es. Pero desde luego no satisface el punto máximo de aspiración de la CONAIE, como hemos establecido, ¿no? Bien, pero ahí está la posibilidad de sentarse, de dialogar. A ver, quieren los movimientos indígenas ampliación de esos créditos, busquemos las maneras de llegar, si es que no ha llegado en su intensidad o de manera suficiente, dialoguemos, conversemos. Veamos cuáles son los mecanismos que podemos avanzar en eso. A ellos, si les interesa, por ejemplo, sistemas de riego, si les interesa el tema de los costos de los insumos agrícolas, ¿quién más que ellos que viven en el campo, en la ruralidad, para sentir lo que a lo mejor les complica? Esa puede ser una agenda de trabajo válida. Bueno, esa es una muy buena formulación la que usted hace en este momento, como parte de la posibilidad de una mesa de diálogo. Pero, insisto, más allá de las posiciones maximalistas, la CONAIE dice, los 10 puntos o nada. Y el gobierno dice, vamos ahora a abrir la posibilidad de una mediación. ¿Cómo hacemos para llegar a esa mesa de diálogo? Le preguntaría al viceministro. Mire, hay gente muy valiosa en los pueblos y nacionalidades indígenas. Gente muy racional, gente que sí quiere dar un paso adelante en bien del país, pero también hay que decirlo, hay una oposición destructiva, hay gente que no quiere el diálogo, que quiere el caos, y que en base, por ejemplo, a ese pliego de temas, que yo estoy seguro, muchos de los manifestantes ni siquiera le tienen claro cuál es el objetivo final. Por ejemplo, en el doloroso octubre del 2019 había un objetivo. El objetivo era derogar el decreto que quitaba el subsidio a los combustibles. Aquí, por ejemplo, se plantea, supongamos, uno de los temas dice mejoras en la salud, mejoras en la educación, mejoras en la seguridad. Bueno, todos los ecuatorianos quieren eso, ¿no?
No creo que solo los dirigentes de la CONAIE ni las personas que manifiestan. Que no hay ecuatoriano, claro. No hay ecuatoriano que estemos en contra de eso, no somos tan diferentes. Ya. Entonces hay que dialogar, a veces disentimos en el cómo, pero por ejemplo hay temas que realmente no son coherentes en sus pedidos finales, en sus objetivos. Uno de los puntos que ellos plantean, por ejemplo, dicen no a la minería, una posición absolutamente radical para proteger el medio ambiente, los bosques, las fuentes de agua, que está bien, que hay que protegerla, que hay que poner límites a la explotación minera a cielo abierto. Pero por otro lado, y en las fuentes de agua, eso lo dijo el presidente en campaña, ¿no? Y eso hay que cumplir, por supuesto. Ahora, yo le digo una cosa, ¿cómo llegamos a esa mesa? Perdón, Gonzalo, y por otro lado dicen, queremos más subsidio para combustibles fósiles que generan monóxido de carbono y que son el mayor contaminante a nivel del planeta. Entonces, esos son los temas que hay. Aparentemente hay contradicciones y eso hace bien usted en apuntarlas, pero digo, ¿cómo podemos llegar objetivamente a esa mesa de negociación? Usted ha explicado muy bien algunos de los puntos claves para la CONAIE, pero también ha explicado los matices que podrían tener. Ahora, ¿cómo se sienta el país o la parte que corresponde, la CONAIE, su dirigencia, el gobierno nacional, a una mesa de negociación con mediadores? El presidente dijo ayer, la Iglesia, Naciones Unidas, otros mediadores de buena voluntad. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Será que hoy hay una puerta para esa posibilidad o seguiremos subiendo las tensiones, cercando Quito, bloqueando carreteras, quitando la libertad de la gente que quiere circular, movilizando o el intento de movilizar la producción fallido con millonarias pérdidas, como usted ha señalado? ¿Cómo nos sentamos o cómo se sientan las partes a esa mesa de negociación de la que habló el presidente anoche? Bueno, bienvenidos si es que hay diferentes sectores, como universidades, como la Iglesia, como la ONU. Las universidades, claro. Que quieren aportar en generar un escenario de armonía, de reconciliación en el país. Bienvenido. Pero tiene que haber una agenda. Y usted dice cómo, yo le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Hace un año también aproximadamente, el presidente invitó a todas las federaciones de transporte del país para dialogar sobre la problemática del transporte. Hubieron decenas de pedidos de cada federación, de la Federación de Transporte Estudiantil, de la de Turismo, de la de Transporte Pesado, de camionetas, de taxis, interprovinciales, es decir, cada uno tenía sus pedidos. Cogimos y priorizamos 4 temas prioritarios que les interesaban a todos. Me acuerdo en ese tiempo era el tema de vacunación, el tema de compensaciones, el tema de créditos al sistema, a los transportistas del país y el tema de las tarifas. Entonces, en base a eso, se va dando un trabajo sostenido. Y les cuento que ese ejercicio, por ejemplo, que seguimos manteniendo estas mesas, hace aproximadamente 3 semanas, y ahora ya no el tema no era vacunación. Los transportistas pusieron en el tapete que quieren seguridad, que están complicados. Claro. Como todos los ecuatorianos, nos interesa este problema tan grave de la seguridad, y ahora estamos trabajando en un plan integral de seguridad para el transporte ecuatoriano. Bueno, y eso se anunció en una mesa importante anteayer. Ahora tenemos que cerrar porque sabemos que usted tiene otros compromisos. ¿Será que hoy se puede instaurar una mesa de diálogo? ¿Será que esos mediadores pueden activar el día de hoy? ¿O vamos como país a seguir sintiendo que se eleva la presión social, la protesta, el bloqueo? ¿Qué piensa usted, señor viceministro? Ya no está en nuestras manos, Gonzalo. El gobierno nacional ha extendido la mano. Ya. El propio presidente de la República ha ratificado esa predisposición a lograr una agenda con quienes quieran construir país. Está muy bien, pero alguien tiene que tomar un teléfono y decir, señor presidente de la República, presidente de la CONAIE, señores dirigentes de la CONAIE, señores ministros de Estado, aquí está esa posibilidad de la mediación. Si no,
va a quedar todo en declaraciones y la presión social va a seguir. El bloqueo a Quito va a seguir, el bloqueo de las carreteras va a seguir. Ese es el tema que yo le planteo. Nosotros, ¿no? como Ministerio de Gobierno, con el ministro Jiménez a la cabeza, hemos tenido diálogos con diferentes representantes de los pueblos y nacionalidades que conforman la CONAIE, porque la CONAIE no es solo Leonidas Vista, son varios pueblos y nacionalidades del país, y hemos ratificado que estamos dispuestos a sentarnos a armar esta agenda de trabajo. Correcto. ¿Qué puede pasar hoy? Y yo le quiero preguntar si no tiene usted una sensación también de un déjà vu de lo que sucedió en octubre de 2019. Esta protesta increciendo con más bloqueos, con todo esto. ¿Y qué puede pasar hoy? Con eso terminamos porque sabemos que está usted urgido por otro diálogo. Esperemos que prime la sensatez, que prime esa decisión de los pueblos y nacionalidades de sentarse a dialogar, de que nombren una comisión y que se fije hora y fecha para poder establecer esta agenda de trabajo. Porque sabemos que existen millones de ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos, que no quieren más paralizarse, sino quiere reactivarse, y nosotros no podemos permitir ni siquiera soñar con octubre del 2019 que causó tanto dolor a los ecuatorianos. Ojalá tengamos buenas noticias en las próximas horas. Le agradezco por su apertura a este diálogo con la inmensa audiencia de Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM. El señor viceministro de Gobierno, gracias a usted, Homero Castañer. Buenos días.